Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez, candidato al Comité Ejecutivo de FECODE este próximo 26 de mayo. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Con la CUT. Muy buenas noches para todas las personas que están conectadas a este programa que vamos a realizar en el día de hoy a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, pero de igual manera un saludo muy especial para estos excelentes invitados que tenemos. Consuelo Ahumada Beltrán, profesora universitaria, igual que Manuel Alejandro Raigán y Enrique Daza, director de Sede Trabajo. Todos ellos son muy reconocidos por su preocupación y sus análisis permanentes que hacen del transcurrir planetario, por decirlo de alguna manera, muy agitado, por cierto, por estas épocas, muy agitado, no solo desde el tema de hace más de un año con la guerra que se libra en Ucrania, sino por movimientos que se están dando en el mundo, que están dando la percepción, y ustedes nos lo dirán si es así, de que las aguas se están poniendo cada vez más convulsionada y que puede ser más evidente, es lo que ustedes nos contarán desde su óptica, es lo que ustedes nos contarán, qué alcances tiene una situación como la que se está dando y que básicamente sería lo primero que les voy a solicitar para que en un máximo de 10 minutos, yo casi nunca acostumbro a dar tanto tiempo, pero en tratándose de esta primera parte, en un máximo de 10 minutos nos analicen y nos cuenten cómo ven ustedes los desenlaces que van tomando la situación de Ucrania, los movimientos que está haciendo Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN en todo este concierto internacional, esta decisión de un juez de solicitar prácticamente la detención de Putin, el viaje de Xi Jinping de China a Rusia, que se acaba de producir, estas relaciones que se acaban de establecer entre los países, entre árabes e Irán, bueno, todos estos movimientos, cuál es el papel, quién juega papel agresor, eh, cómo es la realidad de lo que se está dando un poco en Ucrania. Entonces, es lo que les voy a pedir en esta parte inicial, que cada uno de ustedes nos den su punto de vista y su análisis y lo que ustedes perciben de en qué puede estarse dando en este momento. Vamos a comenzar con Consuelo Ahumada. Bienvenida esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y tienes la palabra. Gracias, Diógenes. Un saludo y un saludo también para Enrique, para Manuel Alejandro. Es un gusto estar aquí. Eh, bueno, vamos a entrar apenas en el tema porque no son como muchas cosas, pero bueno, como para arrancar.
yo prefiero como arrancar desde el momento de la pandemia, en que se genera toda una situación crítica, en realidad lo fue, pues ver ya el mundo parado, la economía parada, sobre todo el momento más crítico, y todos los llamados que se hacen por parte del Papa, por parte del secretario de las Naciones Unidas, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, en que de esa crisis tan grave iba a salir un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo en que, bueno, la pandemia también pone en evidencia toda la crisis de los sistemas de salud, sobre todo el recorte que le metieron durante la última arremetida, digamos, después de la crisis financiera del 2008. Italia, Francia, los países del sur muy afectados. Entonces, se hacen como buenos propósitos y como que se genera una situación de que esto va a mejorar, sobre todo cuando se difunde esto mucho y no hay claridad sobre nada, ¿no? O sea, uno se va a contraer el virus y quedar ahí, porque eso fue tétrico realmente, por lo menos en su parte más dura de la pandemia. Y ya bueno, pero durante ese tiempo de la pandemia escuchaba uno ejercicios militares conjuntos de la OTAN con los países europeos. Va la armada gringa, no sé, por el Caribe, a detener a México, pero fundamentalmente a Venezuela. Intentos de invadir a Venezuela. Todo eso pasa durante la pandemia. Entonces uno se da cuenta que el mundo sigue como siempre, y más bien se aprovecha la pandemia para fortalecerse. Compañeros docentes de Antioquia, porque ya los conocemos, porque sabemos de sus altas calidades humanas y patrióticas, apoyemos este 26 de mayo la plancha número 3 para la Junta Directiva de Adida, encabezada por los compañeros Fran Aníbal Ramírez e Iván Rivas Méndez en el segundo renglón. Nuestro equipo sindical de Educadores Demócratas ESEDA y el Bloque de Unidad Sindical de Colombia, BUS, invita a votar el próximo 26 de mayo al magisterio antioqueño así. Fran Aníbal Ramírez Montoya a la Junta Directiva de ADIDA, plancha número 3. Iván Rivas Méndez a la Junta Directiva de ADIDA, plancha número 3. Mario Alberto Valencia a la Subdirectiva CUT Antioquia por las reivindicaciones sociales, gremiales, prestacionales y laborales de maestros, maestras y trabajadores en general. Magisterio antioqueño, muchas gracias por tu apoyo este 26 de mayo. En el equipo sindical de Educadores Demócratas somos comunicación, lucha y servicio. Compañeros, Fran apoyan esta elección Omar Arango Jiménez del Comité Ejecutivo de FECODE, Mario Valencia, candidato a la CUD de Antioquia. Ay, el 26 del mes de mayo, todos los docentes por Omar vamos a votar. Él es un líder, es un berraco. Con Omar Arango todos vamos a triunfar. En Córdoba y en Cesar, también en toda la Guajira, en Magdalena y Bolívar, por Omar van a votar los antioqueños y los chocuanos, y también los bogotanos. Todos nos vamos unidos, todos nos vamos como hermanos, a votar por Omar Arango, que ese es nuestro candidato. Omar Arango Jiménez, el ejecutivo que los maestros necesitan. Yo escribí ayer esta mañana una columna sobre el tema de algo que pasó como inadvertido, que es el incremento del presupuesto militar de Estados Unidos para el año fiscal 2023-2024, ¿sí?
un incremento del 3.6% que pareciera poquito, pero eso en términos absolutos es muchísimo. ¿Sí? Va a quedar con 847 mil millones de dólares. Se habla que es el presupuesto más grande de la historia, incluso en términos, ¿cómo se dice? Guardando las proporciones con la época. En la época de la Guerra Fría, o sea, los dólares traídos a hoy, nunca se había gastado tanto en un presupuesto militar como el que se presentó, con todos los detalles, en todos los elementos en que se va a meter. Se habla de la investigación, el gasto en ciencia y tecnología, militar fuerte, de punta, de alta tecnología, armas nucleares. Bueno, vuelve uno como a la época de la Guerra Fría. Entonces entiende uno que en el tema de Ucrania y Rusia está metido en eso. Estados Unidos todavía tiene un presupuesto militar más grande que los 9 países que lo siguen juntos. Ahí sigue en segundo lugar está China, Rusia está un poco más lejos, y otros, pero con todo, Estados Unidos es mucho más grande. Estados Unidos tiene muchas más bases militares que cualquier otro. El que le sigue es Rusia, que tiene 18, y más o menos así de ahí para abajo. Entonces uno dice, este es un mundo preparándose para una guerra. Entonces hablar de negociaciones, hablar de posibilidades de frenar la cuestión en Rusia, Afganistán, pues suena absolutamente utópico, ¿no? Utópico. Ahora, el conflicto lo han mostrado los medios como una agresión de Rusia a Ucrania unilateral por su afán de ganar poder, de ganar poder económico, político, de competir. Puede haber algo de eso en el fondo, pero lo de fondo es que la OTAN, desde el golpe militar que fue en el 2014, que promovió Estados Unidos, ha desempeñado un papel muy importante, Estados Unidos y la OTAN, ahí en el lugar, tratando de poner en la frontera con Rusia tanques de primera generación y todo eso, rompiendo los acuerdos de la Guerra Fría, ¿no? Con que hicieron con Gorbachov, que cuando se, digamos, desmanteló una Unión Soviética, más o menos se respetaban las fronteras. Y entonces, no, Estados Unidos se metió, de eso no se dice nada, absolutamente nada. Y claro, se trata de un conflicto en el que hay víctimas civiles, indudablemente, y todo lo demás, pero es mucho más grande de cómo se presenta la situación. El fondo de todo es que yo creo que es un argumento económico. La competencia es económica, es el avance de los BRICS, y sobre todo de China, desde comienzos de este siglo, los últimos 20 años, pero cada año mucho más en el poderío económico, y Estados Unidos se resiste a perder su hegemonía y a dar paso a un mundo multipolar, ¿no? Es decir, económicamente China ya está muy fuerte, sigue la India, que están muy fuertes, posibilidad de competir, los bancos de China tienen mucho más recursos, prestan a tarifas, a intereses mucho más bajos, están metidos con todo esto de la nueva ruta de la seda, están prestándole y están haciendo inversión en infraestructura en muchos países. Estados Unidos se ve realmente rezagado. La respuesta, de hecho, el presupuesto militar lo anuncian y dicen para frenar a Putin, usando puro lenguaje de la Guerra Fría. Pero no solamente eso, también para frenar a China. O sea, el enemigo de fondo viene siendo China. Entonces, es una situación muy preocupante y muy complicada, porque nos recuerda a nosotros, algunos de nosotros, quizás Manuel Alejandro no, pero nosotros sí como que vimos esas conferencias y esa época en que era la Guerra Fría, quién se armaba más y quién tenía más armas y quién destruía más. Estamos como en esa situación con todo el poderío del desarrollo tecnológico en los últimos años. Bueno, yo creo que ya se me fueron los 10 minutos. Muy bien, Consuelo. Muchísimas gracias por esas apreciaciones. Compañeros docentes de Antioquia, porque ya los conocemos, porque sabemos de sus altas calidades humanas y patrióticas,
Apoyemos este 26 de mayo la plancha número 3 para la Junta Directiva de Adida, encabezada por los compañeros Frank Aníbal Ramírez e Iván Rivas Méndez en el segundo renglón. Nuestro equipo sindical de Educadores Demócratas ESEDA y el Bloque de Unidad Sindical de Colombia, BUS, invita a votar el próximo 26 de mayo al magisterio antioqueño así. Fran Aníbal Ramírez Montoya a la Junta Directiva de AIDA, plancha número 3. Iván Rivas Méndez a la Junta Directiva de AIDA, plancha número 3. Mario Alberto Valencia a la subdirectiva CUT Antioquia por las reivindicaciones sociales, gremiales, prestacionales y laborales de maestros, maestras y trabajadores en general. Magisterio antioqueño, muchas gracias por tu apoyo este 26 de mayo. En el equipo sindical de Educadores Demócratas somos comunicación, lucha y servicio. Compañeros, Frank apoyan esta elección Omar Arango Jiménez del Comité Ejecutivo de FECODE, Mario Valencia, candidato a la CUT de Antioquia. Ay, el 26 del mes de mayo, todos los docentes por Omar vamos a votar. Él es un líder, es un berraco. Con Omar Arango todos vamos a triunfar. En Córdoba y el Cesar, también en toda la Guajira, en Magdalena y Bolívar, por Omar van a votar los antioqueños y los chocuanos, y también los bogotanos. Todos nos vamos unidos, todos nos vamos como hermanos, a votar por Omar Arango, ese es nuestro candidato. Omar Arango Jiménez, el ejecutivo que los maestros necesitan. Manuel Alejandro, ¿tú cómo dimensionas lo que se está dando? Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muy buenas noches. Quiero confirmar que me estén escuchando perfecto, ¿cierto? Perfecto. Bueno, un cordial saludo a Enrique, a Diógenes, a Consuelo, un gusto y un placer estar con todos ustedes, y también las personas que están detrás de producción, también quiero enviarles un cordial saludo. Bueno, para mí, y en este corto tiempo, yo creo que hoy lo que el mundo está viviendo es el declive de una hegemonía que se llama globalización, una hegemonía que nació en los años 1980, que se caracterizaba por libre mercado, independencia de los bancos, ¿no? Donde se privilegiaba el mercado internacional por encima del mercado interno, y en donde pasamos de un sistema productivo fordista a un sistema productivo basado en las finanzas y en la especulación, es decir, Wall Street. Esta globalización que hoy está en declive, esta hegemonía de la globalización que hoy se encuentra en declive, se evidencia por una policrisis, como diría Edwin Morin, que nos habla de 4 crisis principales fundamentales: una institucional, una política, una económica y una de orden social. Arranco primero con la política. Hoy hay una competencia a gran escala en una situación no definida y con un resultado que nadie sabe, entre Estados Unidos y China. Ese falta de liderazgo político que, como lo decía la profesora Consuelo, se ha evidenciado por la emergencia de los BRICS, por las guerras y las invasiones de Estados Unidos en Irak y Afganistán, que le dieron un golpe certero a las finanzas estadounidenses. A eso se le suma la crisis financiera del 2008, luego la crisis del euro en Europa del 2010 al 2012, luego llega la pandemia y luego el recorte de las cadenas de suministros. Digamos que esa situación hace que no haya hoy un liderazgo claro político en el mundo. Esa es la primera crisis. La segunda crisis, desde mi lectura, es una crisis económica, que está, como le decía anteriormente, ligada a lo que mencionaba anteriormente. Una crisis que, además económica, que está fundamentada en 2 elementos de suma importancia. El primero es un cambio socioproductivo por la inversión o por el auge de la inteligencia artificial, es decir, una crisis de qué hacer humano, qué vamos a hacer ahora los humanos,
¿Quién tiene el poder de todas esas compañías tecnológicas y en qué países están? ¿No? Y una segunda crisis que está en el marco de la globalización, ¿no? Que también obviamente, como decía anteriormente, está caído pues todo este tema del mercado, de que hoy, digamos, los países están encontrando ya la interdependencia económica como un elemento amenazante y no como un beneficio para la estabilidad del mundo. La tercera crisis está enfocada a lo institucional. Hoy las instituciones internacionales, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre otros organismos subsidiarios de esta organización internacional, hoy hay que entender que están en crisis por dos sencillas razones. La primera de ellas es porque son instituciones que se erigieron a partir de una visión Estado-Nación, ¿sí? Y ese Estado-Nación, hoy el Estado está completamente reducido por el mismo modelo de la globalización que lo redujo y que hoy está en crisis. No tiene una capacidad adquisitiva económica para poder hacer, como también perdió su agencialidad para decirle a las sociedades qué hacer. En ese sentido, las instituciones están en crisis por ese primer factor. Y el segundo factor por la cual están en crisis son las instituciones no han logrado responder a los riesgos globales. ¿Cuáles son los riesgos globales? Cambio climático, crisis financieras, narcotráfico o otros crímenes transfronterizos que no se pueden resolver desde solamente el Estado, sino que se tiene que evidenciar desde otros actores. Claramente el juego geopolítico y esta policrisis ha llevado a que claramente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda tampoco responder de manera tajante y eficiente guerras de Libia que fueron auspiciadas por Europa y Estados Unidos, la guerra de Siria en 2011 que se agudizó en 2016, entre otras, Yemen, ¿no? Actualmente la de Ucrania. Y la última crisis, entonces, es la sociopolítica. Es decir, hoy las sociedades, no importa el nivel de desarrollo del país o el nivel económico, país de primer mundo o lo que sea, como se quiera llamar, hoy las sociedades están en contestación. Hoy la gente no cree en la ordenanza democrática porque la democracia y el modelo productivo le incumple a la sociedad, ¿no? El sistema político le decía que la democracia iba a representar los intereses de los trabajadores de la ciudadanía y se evidenció que la élite política europea, estadounidense, latinoamericana, entre otras, se dedicó a defender los intereses de la élite, de unas cuantas multinacionales, pero no de la sociedad. Y en términos económicos, pues el capitalismo globalizador financiero decía que si usted se esmeraba y trabajaba mucho, iba a progresar. Y hoy vemos que existe mucha riqueza, porque eso no se puede desconocer, pero una inequidad. Esta policrisis de 4 temas, económico, político, institucional y de orden social, ha llevado a que haya mayor juego en términos geopolíticos. Ese desacople de la hegemonía de la globalización ha llevado a que los países vean un poco más juego en las invasiones o en otro tipo de acciones. Para ir terminando, hoy creo yo que Ucrania representa o describe ese desacoplamiento tácito del sistema internacional. Hoy, digamos, claramente yo concuerdo con la profesora Consuelo, hoy, digamos, que Rusia invade, que desde lectura es ilegal, pero que se dejó provocar, pero que no está, que está sustentado en que la OTAN se amplió, eso es cierto, no cumplió con los tratados después del 91, que era no expandir la OTAN, lo expandieron, y que obviamente Putin pues cayó en este juego también, pero que además dependiendo de esta guerra, que es lo que más me preocupa a mí, que dependiendo del resultado de esta guerra en Ucrania, va a tener una proyección hacia Taiwán, y a mí eso sí me preocupa mucho. Programas como AUKUS o el Quad, 2 alianzas militares que están auspiciadas por Estados Unidos y que buscan cercar a China. En ese sentido, hoy creo que el mundo vive como decía Antonio Gramsci, estamos en un interregno. Es decir, no hay una ordenanza ni política, ni económica, ni social, ni siquiera ideacional. Y creo yo que por eso es que hoy el mundo es lo que estamos enfrentando. Reuniones, movimientos geopolíticos y que son de suma importancia. Yo no creo que estemos en una guerra fría, en una lucha ideológica, porque no lo creo. China se mantiene en una lógica del capitalismo como sistema productivo distinto a los soviéticos que buscaban otro sistema productivo, que rivalizaba con los Estados Unidos. Hoy no existe esa rivalidad. Luego, para mí no existe una guerra fría hoy, sino que existe, y concuerdo con eso sí con la profesora Consuelo, una caída de la hegemonía de la globalización, que eso representa la caída también de Estados Unidos, o un declive relativo de Estados Unidos, y que en ese sentido está luchando para no dejarte caer. Sumado a que emergen otros países como China, India, pero yo le agrego otro país, Malasia, un país que hacia futuro va a ser un gran país en términos económicos, poblacionales,
entre otros factores. Entonces creo que hoy lo que estamos viviendo es un interregno y que en ese interregno vemos jugadas. Putin con Xi Jinping, movimientos de India que está entre los rusos y los estadounidenses, pero un Medio Oriente que también se ha agotado de Occidente. Para terminar, hoy el mundo se encuentra en un espacio contestado por diferentes países que buscan más que una multipolaridad, creo que buscan un mundo que cierne, que llegue a un conjunto de diferentes caminos. Los chinos tienen una manera de ver el mundo, los africanos tienen otra manera de ver, los rusos, los indios, y que creo que en esa emergencia de diferentes caminos se está construyendo una nueva ordenanza que tendrá que resultar en nuevas instituciones, con nuevas ideas y con unos nuevos desarrollos productivos que tocará revisar quién va a poder liderar eso. China, India, no lo sé. Eso tenemos que esperarlo, o desde mi lectura hay que esperarlo de acuerdo a cómo se jueguen la correlación de fuerzas de los diferentes agentes de la vida internacional. Muchas gracias por esos importantísimos aportes que estás haciendo, Manuel. Compañeros docentes de Antioquia, porque ya los conocemos, porque sabemos de sus altas calidades humanas y patrióticas, apoyemos este 26 de mayo la plancha número 3 para la Junta Directiva de Adida, encabezada por los compañeros Frank Aníbal Ramírez e Iván Rivas Méndez en el segundo renglón. Nuestro equipo sindical de Educadores Demócratas ESEDA y el Bloque de Unidad Sindical de Colombia, BUS, invita a votar el próximo 26 de mayo al magisterio antioqueño así. Fran Aníbal Ramírez Montoya a la Junta Directiva de ADIDA, plancha número 3. Iván Rivas Méndez a la Junta Directiva de ADIDA, plancha número 3. Mario Alberto Valencia a la Subdirectiva CUT Antioquia por las reivindicaciones sociales, gremiales, prestacionales y laborales de maestros, maestras y trabajadores en general. Magisterio antioqueño, muchas gracias por tu apoyo este 26 de mayo. En el equipo sindical de Educadores Demócratas somos comunicación, lucha y servicio. Compañeros, Frank apoyan esta elección Omar Arango Jiménez del Comité Ejecutivo de FECODE, Mario Valencia, candidato a la CUD de Antioquia. Ay, el 26 del mes de mayo, todos los docentes por Omar vamos a votar. Él es un líder, es un berraco. Con Omar Arango todos vamos a triunfar. En Córdoba y en Cesar, también en toda la Guajira, en Magdalena y Bolívar, por Omar van a votar los antioqueños y los chocuanos, y también los bogotanos. Todos nos vamos unidos, todos nos vamos como hermanos, a votar por Omar Arango, que ese es nuestro candidato. Omar Arango Jiménez, el ejecutivo que los maestros necesitan. Para ponerle un poco de aporte aquí a esto, habiendo oído ya a Consuelo y a Manuel, yo diría que pues, estamos avanzando como a un hecho mucho más claro para quienes están participando aquí con nosotros. Lo que hay en Ucrania no es una guerra de Rusia y Ucrania, es el reflejo de unas situaciones que se están dando en el mundo. Creo que eso va quedando más o menos claro, que se irá complementando con todos estos aportes que ustedes, muy interesantes por cierto, nos están haciendo en el transcurso de la reunión. Enrique, usted es director del Centro de Estudios del Trabajo, al igual que los dos antecesores, es
forma parte de todas estas personas y estas plataformas y organizaciones que muy gentilmente apoyan a la CUT en en toda su lucha. Que a propósito narro una anécdota. Cuando empezó este lío de Ucrania, nosotros dijimos que allí era un conflicto más que esa guerra y dijimos de alguna manera que el agresor era los Estados Unidos y nos dieron una garrotera impresionante los sindicatos europeos, pero que en general seguimos sosteniendo esta posición y creemos que están muy equivocados nuestros compañeros europeos. Pero bueno, sigamos en esta importante discusión. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo ve usted este panorama? ¿Qué Gracias, análisis tiene? jóvenes. Un saludo a Manuel Alejandro y a Consuelo. Eh, Hasta 1990, el mundo estaba dividido básicamente en dos bloques. El bloque liderado por la Unión Soviética y el bloque de la OTAN liderado por Estados Unidos. En 1990, cuando cayó la Unión Soviética, el presidente de ese entonces de la Unión Soviética accedió a que los países que estaban bajo su órbita, incluyendo Alemania Oriental, salieran de su órbita, se reunificara Alemania en un solo país, y a cambio los países de Occidente le dijeron que ellos no expandirían la OTAN hacia el este. O sea, que la zona que era exsoviética adoptaría un cierto estatus de neutralidad y no formaría parte de la alianza militar euro-norteamericana. Eso no fue cumplido. En una forma rápida, en pocos años, la inmensa mayoría de los países que formaban parte de la Unión Soviética se vincularon a la OTAN, que era es una organización militar que había nacido expresamente con el interés de destruir o derrotar o debilitar a la Unión Soviética. Entonces, esa expansión paulatina de la OTAN continuó durante varios años y finalmente, pues para no echar toda la historia, el último episodio de eso fue el intento de la OTAN de meter a Ucrania en su alianza militar. Y para eso hicieron una combinación de dos cosas. Uno, fortalecer militarmente a todos los países que rodean a la Unión Soviética, a la Rusia en este momento, y otro, intervenir en los asuntos internos de Ucrania, haciendo un golpe de Estado que ponía en cabeza de Ucrania a un sector abiertamente pro-estadounidense. Eso hay muchas historias sobre eso, declaraciones, testimonios, etcétera. Entonces, el primer factor de desencadenamiento de esta situación actual fue el incumplimiento de los acuerdos bajo los cuales se desintegró la Unión Soviética y se consideraba neutral en la franja que había entre Europa y Rusia. El segundo es que como producto de este golpe de Estado, entonces se desencadenó una guerra civil en Ucrania que enfrentaba a sectores de origen ruso, que se inclinaban hacia un mayor acercamiento a Rusia, y a sectores de influencia occidental que querían un acercamiento a Europa, incluyendo un tratado de libre comercio con Europa. Ese enfrentamiento que llegó a un punto militar agudo, se intentó resolver mediante los acuerdos de Minsk. Esos acuerdos lo que establecían era una vía para la solución pacífica de ese conflicto, sobre la base de que las regiones rebeldes buscarían una forma de federación con la Ucrania central a través de unas negociaciones. Esas negociaciones nunca se dieron. Recientemente, hace muy pocos meses, Angela Merkel y diversos protagonistas de eso reconocieron que ellos no estaban genuinamente interesados en la paz, sino que habían utilizado los acuerdos de Minsk para ganar tiempo y fortalecer el ejército ucraniano de tal modo que pudiera enfrentarse a Rusia. Eso sucedió así, lo reconocen todos los actores, y la radicalidad de la lucha en Ucrania en parte se debe a que durante 8 años, el ejército ucraniano fue adiestrado, apertrechado por Occidente para prepararse para un enfrentamiento con Rusia. En esa situación, que se constituyó en una agresión verdadera a Rusia, tratando de ponerle en las barbas a la alianza, a la OTAN con todo su armamento, entonces
Putin reaccionó invadiendo a Ucrania. Ese es, digamos, el origen del conflicto. Ahora, desde el punto de vista más amplio, se podría decir que Estados Unidos lanza, cada gobierno lanza una estrategia de seguridad nacional. Y en las dos últimas estrategias de seguridad nacional, los gobiernos de Estados Unidos han señalado que Rusia y China son enemigos existenciales para Estados Unidos, porque son países que quieren revisar lo que ellos consideran natural en el sistema geopolítico mundial, y es que Estados Unidos tenga la preponderancia. Y por eso los considera, entre comillas, revisionistas. O sea, que no aceptan que el mundo está diseñado para que Estados Unidos lo gobierne. Entonces, Estados Unidos, Rusia y China, al no aceptar esta doctrina de Estados Unidos, son considerados adversarios, enemigos, y digamos, la misión histórica reconocida por parte del gobierno de Estados Unidos es debilitarlos o destruirlos. Cuando hay una amenaza existencial, según la doctrina de Estados Unidos, pues la solución es que se acabe la amenaza existencial. Entonces, estratégicamente Estados Unidos ha decidido enfrentar a Rusia y a China con un agravante, y es que Estados Unidos tiene además una doctrina sobre la labor activa de prevenir que haya potencias que puedan competir con ella. Entonces, no únicamente es la existencia física de unas fuerzas importantes por parte de Rusia y China, sino además prevenir que estas fuerzas puedan amenazar el control de Estados Unidos sobre el mundo. En estas condiciones, lo que está sucediendo, ¿qué es? Que Estados Unidos no se resigna a perder la hegemonía global, porque a pesar de todo lo que se diga, Estados Unidos sigue siendo la fuerza militar más importante. Estados Unidos tiene un presupuesto, como señalaba Consuelo, pues de cerca de $1 billón. Y además de eso, pues tiene flotas en todos los océanos, bases, 800 bases militares, etcétera, etcétera. Cosa que no se le parece, ningún otro país se le parece ni de lejos. Pero ha perdido hegemonía económica. Entonces uno podría decir que Estados Unidos está pretendiendo resolver militarmente su debilidad económica y preservar de esa manera su hegemonía mundial, que todavía sigue siendo muy importante. China es muy importante económicamente, pero sobre todo comercialmente. Y Rusia es muy importante militarmente, pero especialmente en el aspecto nuclear. Pero el Producto Interno Bruto de Rusia es un producto que es 8 veces menor que el de Estados Unidos, y la ayuda que le ha dado la OTAN a Ucrania es superior al presupuesto anual militar de Rusia. Es que según los datos del CIPRI, más o menos el presupuesto militar de Rusia puede ser 70 o 80 mil millones de dólares, y la OTAN ya le ha dado a Ucrania más de 100 mil millones de dólares. Entonces, esa es una situación en la cual Estados Unidos, valiéndose de Europa, pretende preservar su hegemonía y quiere debilitar en forma grave a Rusia para preparar su enfrentamiento con China, que es el verdadero objetivo de su estrategia general, porque el único país que puede competirle globalmente es China, no Rusia. Rusia no puede competir militarmente, pero desde el punto de vista geopolítico global lo puede hacer es China. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia.
Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.